Gracias. Dios les bendiga, bienvenidos en esta nueva emisión, este nuevo estudio. Para hoy nos corresponde Éxodo capítulo 32 y nuestro tema de hoy, el becerro de oro. Más que una simple imagen de idolatría, este becerro representa el monumento a la impaciencia. Muchos de nosotros, siendo hasta siervos, hemos hecho muchos becerros, tal vez no de oro, pero sí de nuestras situaciones, de personas o de otras circunstancias, hemos hecho un becerro que nos ha llevado a ese tipo de idolatría. Este becerro alejó al pueblo de Dios de la verdadera adoración a Jehová. Por lo tanto, un becerro para nosotros podría ser cualquier cosa, circunstancia, persona que nos aleje de la verdadera presencia y adoración de Dios. Muchos de nosotros, por el hecho de ser cristianos y haber bajado de la pared de nuestra sala o de nuestra habitación algunas imágenes, consideramos que ya no somos idólatras y que no tenemos becerros, que no tenemos ese tipo de imágenes, pero los hemos hecho entonces, llevados por la necesidad, hemos hecho un becerro cada uno de nosotros, de cada circunstancia, de cada persona. ¿Qué cosas es lo que nos impulsan entonces a elaborar nuestro becerro? ¿Qué cosas es lo que nos llevan a depender de otras cosas y no de Dios? Primero, el no esperar en Cristo. La impaciencia nos hace tomar decisiones que no son buenas ante Dios, ni ante nosotros, ni ante otras personas. Veamos ahí en el versículo 1, la primera parte. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron ante Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué es lo que los motivó a ellos a hacer ese becerro? ¿Qué es lo que los motivó a ellos entonces a buscar otro tipo de dioses? Al darse cuenta que Moisés se tardaba. ¿Y cuántas veces nosotros por impacientes terminamos tomando decisiones que no son correctas? Cuando nosotros esperamos algo y no se produce en el momento que lo esperábamos, entonces tomamos malas decisiones. El consejo que Dios nos da entonces, aprendamos a esperar en Cristo, porque esa impaciencia tarde o temprano nos hará cometer errores. Jesucristo nunca se tarda, Él llega en el momento justo, en el momento oportuno. Nuestra impaciencia es lo que nos hace creer que Él se está tardando. Cuando tú tienes una cita con alguien y te citas con él a una determinada hora y estás impaciente, tienes mucha ansiedad, por lo general nosotros miramos el reloj, tan solo ha pasado un minuto y nos parece una eternidad. Y peor aún cuando todavía no llevamos ese reloj y le preguntamos a alguien qué pasa, qué horas es. Pensamos que ha pasado ya mucho tiempo y en realidad ha pasado tan solo un minuto, 2 minutos. Pero esa impaciencia hace que nosotros creamos que no ha llegado el tiempo o al menos en el tiempo oportuno. La impaciencia, el no esperar en el tiempo de Jesús, hace que nosotros creamos que Jesucristo se ha atrasado, que Jesucristo no llega en el momento oportuno. Jesucristo sabe cuándo llegar, Jesucristo llega siempre en el momento oportuno, en el momento justo, no antes ni después, en el momento en que tú y yo necesitamos. Si estás esperando algo de parte de Dios y todavía no ha sido posible, no es que Jesucristo se haya olvidado de ti, es que simplemente todavía no es el momento oportuno. Aprendamos a esperar en Él, porque de lo contrario esa ansiedad, esa intolerancia va a hacer que nosotros busquemos nuestro propio becerro, que nosotros busquemos nuestra propia forma de idolatrar. Segundo, la incertidumbre de lo que va a pasar. Cuando actuamos de manera improvisada y no planificamos las cosas, por lo general también nos hace tomar malas decisiones. Miremos ahí en el mismo versículo 1 la siguiente parte. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos
que le haya acontecido. ¿Cuál era la excusa de ellos? ¿Qué es lo que ellos dicen? Es que nosotros no sabemos qué pasó con nuestro líder, nosotros no sabemos qué pasó con el que nos guía, nosotros no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué es lo que queremos, por lo tanto, haznos un Dios para que nos pueda guiar. Cuando nosotros vivimos de la incertidumbre, cuando nosotros no tenemos una planificación clara, cuando nosotros no sabemos qué hacer de nuestra vida, por cualquier cosa se convierte en nuestro Dios. Dependemos de la esposa, del esposo, dependemos de un hijo, dependemos de los padres. ¿Cuántos hoy, ya adultos, siguen dependiendo de los padres? Es muy común escuchar a padres de familia decir, es que yo estoy ayudando a mi hijo, pobrecito, es que él todavía no sabe qué hacer. Y uno le pregunta cuántos años tiene su niño y la respuesta es sorprendente, 50 añitos, pastor. Ya tiene 50 años, ya tiene 40 años y todavía no sabe qué hacer. Todavía su vida está llena de incertidumbre. Es natural entonces que una persona que no sabe qué hacer, una persona que no sabe hacia dónde dirigirse, cometa graves errores y sobre todo de dependencia de los demás. No aprendemos a depender de Dios y dependemos de lo más cercano, de las personas, de las cosas, de las circunstancias. Por lo tanto, eso es lo que hace que nosotros generemos esos dioses. Aún siendo cristianos, muchos de nosotros podemos crear nuestro propio becerro. Siendo cristianos podemos crear nuestro propio Dios. Y creemos que tenemos a Dios en nuestro corazón. Si tú dependes de los demás, si tú dependes de las circunstancias, si tú no puedes vivir sin tu trabajo, significa que ya has hecho un becerro, has hecho un Dios para ti. Si tú dices que no puedes vivir sin tu esposa, sin tu esposo, esto no quiere decir que tengamos que descuidarlo. Pero por encima de mi esposo, por encima de mi esposa, por encima de cualquier otra situación, está Dios, está Jesucristo. Esa es la prioridad. Primero Dios. Y después ya la familia y lo que tú quieras, pero Dios siempre debe ocupar ese primer lugar. Para muchos tal vez no es la esposa, el esposo, pero sí los problemas. ¿Cuántas personas dicen, pastor, yo no he podido venir al culto porque he tenido muchos problemas? Si tú eres de los que no te congregas porque tienes problemas, significa que en primer lugar estás dejando el problema. Y por eso Jehová y por eso Jesucristo dice, bueno, entonces quédate con tu problema. Si tú preferiste el problema a venir a buscarme, entonces quédate con tu problema y que tu problema sea tu forma de vida. Por lo tanto, cualquier circunstancia, cualquier persona, cualquier situación que me aleje de la verdadera presencia de Dios y de la adoración a Él, ya se convierte en un becerro, se convierte en un Dios para cada uno de nosotros. Tercer circunstancia también, la falta de conocimiento de la palabra. Cuando nosotros no tenemos el suficiente conocimiento de Dios, es natural que nosotros busquemos otros dioses. Sin la Biblia, cada uno de nosotros creería a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Cuando nosotros le vamos a compartir a personas de afuera, personas que no conocen, esa es su respuesta predilecta. Ellos, ¿qué nos dicen? No, yo no necesito congregarme, yo creo en Dios a mi manera. Y el creer a mi manera es lo que hace que busquemos otros dioses. Dios no quiere que nosotros creamos a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Hay muchas personas que me dicen, pastor, ¿y usted qué cree con respecto a tal cosa? Y mi respuesta por lo general es, no importa lo que yo crea, lo que importa es lo que cree Dios, lo que importa es lo que Dios dice. Yo puedo creer muchas cosas, pero no se trata de que yo guíe a la congregación de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que a mí me parece, sino de acuerdo a lo que le parece a Dios, de acuerdo a lo que cree Dios. Y para eso dejó su palabra. Es muy importante entonces que cada uno de nosotros entendamos que si nosotros nos descuidamos de seguir fielmente a Dios, lastimosamente vamos a crear nuestros propios dioses, vamos a crear nuestra dependencia de otras personas. Si tú tienes en primer lugar el problema, la dificultad, la necesidad y por eso dejas de buscar a Dios, significa que eso es tu Dios, eso es tu becerro. Dios ocupa nuestro primer lugar. No debo yo esperar a que se solucionen los problemas para irlo a buscar. Antes, por lo contrario, cuando tengo problemas debo buscarlo.
Cuando estoy feliz debo buscarlo. Cuando no tengo ningún tipo de problemas tengo que buscarlo. En cualquier circunstancia, en cualquier situación de mi vida, Dios debe ocupar siempre el primer lugar. Muchos de nosotros somos emocionalistas. Cuando estamos muy felices, entonces nos alejamos de Dios. Y cuando estamos demasiado tristes también. En cualquier circunstancia, Dios debe ser el primer lugar en mi corazón. De lo contrario, cualquier otra cosa que a Él lo desplace se convierte en un becerro. Esta mañana, ¿qué es lo que nos quiere decir entonces? No se trataba solamente del becerro que hicieron en ese lugar, sino la intolerancia que los llevó a ese becerro. ¿Qué es lo que lo llevó a ese pueblo a crear otro Dios diferente a Jehová? ¿Qué es lo que a ti y a mí nos lleva a depender de otras personas? Lo que estábamos explicando, la intolerancia, la impaciencia, el no esperar en el tiempo de Dios hace que dependamos de otras circunstancias, de otras personas, haciendo de eso un Dios para nosotros. La incertidumbre, el no saber qué hacer. Si tú eres una de las personas que simplemente te levantas cada mañana y no tienes un día planificado, lastimosamente vas a fracasar. Es necesario que cada uno de nosotros entendamos que debemos tener un plan definido, que debemos saber qué hacer. No necesariamente debes tener una agenda escrita si no lo haces, pero al menos en tu mente debes saber qué vas a hacer. Es muy común encontrar personas que dicen, es que hoy tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Si no sabe por dónde empezar es porque tiene una vida desorganizada. No importa cuántas actividades tengamos en el día, siempre es necesario que sepamos qué hacer, por dónde comenzar. De esa manera las cosas nos van a salir bien. Cuarto y último de estos puntos, el dejarnos influenciar por los demás. Nuestra labor es influenciar en la vida de los del mundo y no dejarnos influenciar por ellos. Miremos ahí en el versículo 22 y 23. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La excusa de Aarón, ¿cuál era entonces? Es que no es mi culpa. Ellos me dijeron, ellos me influenciaron. Y muchos de nosotros tomamos decisiones incorrectas sabiendo que está mal, pero queremos agradar a los demás. Pablo siempre decía algo, porque mi propósito no es agradarle a los demás. El día en que yo agrade a los demás, dejo de ser siervo de Dios. Si yo le agrado a Dios, automáticamente le voy a agradar a los demás. Pero si buscamos agradar al hombre, muy probablemente vamos a desagradar a Dios. Busquemos agradar a Dios y entonces todas las cosas saldrán bien y automáticamente a otros también les vamos a agradar. No hagas las cosas solo porque otros la hacen. El hecho de que todos hagan algo no significa que eso esté bien, porque para muchos la excusa es, pero es que yo no soy el único, ellos también lo hacen. Muchas veces nosotros en Cristo debemos ser los únicos, debemos ser especiales, no podemos hacer lo que todo el mundo hace. Por querer agradar a los demás, muchos jóvenes hoy se meten en problemas. ¿Cuántos hoy están en una cárcel? ¿Cuántos hoy han cometido errores porque simplemente han querido agradar a los demás? Cuando yo quiero agradar a los demás me convierto en esclavo de los demás. Por eso Pablo dice, yo no quiero agradar a los demás porque el día en que yo agrade a los demás, ese día dejo de ser siervo de Dios, dejo de ser esclavo de Dios para convertirme en esclavo de los demás. ¿A quién tratas de agradar entonces? No hagas las cosas conforme otros la hacen, porque posiblemente estén equivocados. Que la gran mayoría haga algo no significa que esté en lo correcto. Por lo tanto, dejémonos guiar por Dios, que es el único que nos puede ayudar a tomar decisiones correctas. Miremos ahí Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi roca. Conviértanse en ellos a ti,
y tú no te conviertas a ellos. El llamado de Dios, ¿cuál es? Que ellos se conviertan a ti, no que tú te tengas que convertir a ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que son ellos los que deben ser impactados por mi vida y no yo dejarme impactar por las personas del mundo. Hay muchos cristianos que se dejan impactar por las personas del mundo. Debería ser todo lo contrario. Muchas personas del mundo nos deberían ver a nosotros como ejemplo, que nuestra vida impacte la vida de ellos. Es nuestra responsabilidad hacer que los demás sigan el camino de la verdad. No permitas que tu familia cambie a Jehová por cualquier becerro. Ahí en el versículo 25 del capítulo 32, ¿qué nos dice? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿Qué es lo que hizo Aarón? Aarón permitió entonces que todo el pueblo, que era su familia, se alejara de Dios. De ti depende que tu familia siga unida a Cristo. De ti depende que tu familia se aleje de Él. Si tu familia te ve firme en tu creencia, así al principio diga no creer, algún día va a llegar a los pies de Cristo. Pero si tu familia te ve a ti intermitente, unos días crees, unos días no crees, unos días dependes de Dios, otro día dependes de las circunstancias, lastimosamente, así te la pases orando, tu familia nunca va a llegar a los pies de Cristo. Nosotros oramos para que nuestra familia toda llegue a los pies de Cristo, pero ellos también están pendientes de nosotros. Cada vez que ellos a nosotros nos tratan de influenciar en lo incorrecto y nos ven dudar, ellos no van a querer hacer parte de nuestro pueblo. Pero cuando ellos tratan de influenciarnos para lo malo y nos ven firmes en nuestras decisiones, eso va a ayudar a que un día ellos lleguen también al camino de Dios. El arrepentimiento y el clamar e interceder por quienes han hecho becerros hacen que Dios perdone. Versículos 13 y 14. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que le dijo que había de hacer a su pueblo. Mira que la intercesión hizo que Jehová se arrepintiera. La palabra de Dios dice que Jehová no es hombre para arrepentirse, pero en este caso nosotros vemos cómo la oración, cómo la intercesión hizo que Jehová se arrepintiera del mal que ya había dicho que iba a hacer. Si nosotros intercedemos, podremos lograr que Dios restaure esas vidas. Nuestra labor no es criticar a quien ha levantado un becerro en su vida. Nuestra labor no es criticar a aquel que no depende de Dios, sino orar por él, interceder por él, porque esa intercesión va a hacer que un día esa persona reaccione y llegue a los caminos de Jesucristo. Pero a veces nosotros simplemente cuando a alguien le está yendo mal, porque se ha alejado del camino de Dios, lo que hacemos es censurar, criticar. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, eso le está pasando es por haberse alejado de Dios? Eso que le está pasando es por no congregarse. ¿Cuántas veces hemos hecho que otras personas se hieran en su corazón? Porque aún siendo pastores, líderes, siervos de Dios, hemos utilizado ese tipo de frases. No sé si tú, pero cuántas veces hemos dicho, eso que le está pasando es porque no se congrega. Claro, como ya dejó de congregarse, entonces ahora su familia se condenó, ahora su familia le va a ir mal. Y eso hiere y maltrata a las demás personas. Nuestra labor no es mandar maldiciones a aquellas personas que han dejado de congregarse. Nuestra labor es orar por ellos, interceder por ellos, para que su corazón se sensibilice y vuelvan a buscar de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El hecho de que Dios nos perdone tampoco significa que seamos libres de las consecuencias de nuestros actos. Cuando Dios nos perdona, lo que hace es liberarnos de la condenación eterna, pero las consecuencias las tenemos que asumir. Versículos 27 y 28, ¿qué nos dice? Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, posad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente,
Y los hijos de Leví lo hicieron conforme el dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Dios nos perdona, pero no evita las consecuencias. Cada vez que nosotros nos equivocamos, nosotros tenemos la opción de arrepentirnos y pedir perdón. Hay muchas personas que por este hecho se desaniman. Hay cuantas personas que dicen, para entonces da lo mismo, total, yo puedo hacer las cosas mal, me arrepiento y Dios me perdona. Eso es verdad. Dios nos perdona cuantas veces nosotros nos arrepintamos. Y eso no lo convierte a Él en injusto, sino en un Dios de amor, en un Dios maravilloso. Pero no nos evita las consecuencias. Esto podemos nosotros verlo como en un ejemplo en tu hogar. ¿Cuántas veces tu hijo tiene que ir a algún paseo y tú no lo quieres mandar? Y tú le dices, no, yo no lo mando, y él insiste, papi, mándeme, mándeme, y tú le dices, no, yo no le doy permiso, y él te insiste, mándeme. En un momento dado tú dices, bueno, váyase, váyase. Y preciso en ese lugar donde fue, se golpeó, se lastimó. Cuando él llega a la casa, ya que tú lo enviaste, aunque no era tu voluntad, lo que él se evitó es que tú lo castigues, pero la consecuencia la tuvo que vivir. Dios es igual. Tú lo mandaste al paseo, es verdad, pero no era tu decisión, no querías hacerlo. Lo enviaste dada la insistencia de Él. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios nos permite hacer algunas cosas dada nuestra insistencia. Dios nos permite. No nos hace perder la salvación. Cuando nosotros nos arrepentimos, lo que hacemos es que Dios no nos quite la salvación, la vida eterna, pero las consecuencias las tenemos que asumir, las tenemos que vivir. Cada uno de nosotros entonces hemos creado becerros, aún siendo conocedores. Muchos de nosotros hemos levantado otros dioses delante de nosotros, llevados por las circunstancias, llevados por los problemas, llevados por las dificultades. Recuerda entonces, la impaciencia es mala consejera. Nos hace tomar malas decisiones de las cuales después nos tenemos que lamentar. Confía en Jesucristo, no importa si te parece que se tarda, Él siempre llega a tiempo, en su tiempo. Recuerda que no es en tu tiempo, no es en el mío, es en el tiempo de Dios. Así parezca que Él se ha tardado, Él siempre llega en el momento justo, en el momento en que más lo necesitamos. Este es el mensaje entonces en esta mañana. No te impacientes, aprende a esperar en Dios. No trates de hacer las cosas en tus fuerzas, deja que Dios actúe, deja que Él lo haga, Él es perfecto, Él sabe cuándo tienes que hacerlo. Si Dios todavía no ha llegado y no ha dado respuesta a tu necesidad, no es que Él se haya olvidado, es que todavía no es tiempo. Es que es necesario todavía que pasemos ese proceso para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Los esperamos, si Dios permite, el día de mañana en nuestra próxima emisión con una nueva enseñanza de parte de Dios que transformará nuestra vida. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. También. Que no tenemos ese tipo de imágenes, pero los hemos hecho entonces, llevados por la necesidad, hemos hecho un becerro cada uno de nosotros, de cada circunstancia, de cada persona. ¿Qué cosas es lo que nos impulsan entonces a elaborar nuestro becerro? ¿Qué cosas es lo que nos llevan a depender de otras cosas y no de Dios? Primero, el no esperar en Cristo. Espérese. Dios les bendiga, bienvenidos en esta nueva emisión, este nuevo estudio. Para hoy nos corresponde Éxodo capítulo 32 y nuestro tema de hoy, el becerro de oro. Más que una simple imagen de idolatría, este becerro representa el monumento a la impaciencia. Muchos de nosotros, siendo hasta siervos, hemos hecho muchos becerros, tal vez no de oro, pero sí de nuestras situaciones, de personas o de otras circunstancias, hemos hecho un becerro que nos ha llevado a ese tipo de idolatría. Este becerro alejó al pueblo de Dios de la verdadera adoración a Jehová. Por lo tanto, un becerro para nosotros
Podría ser cualquier cosa, circunstancia, persona que nos aleje de la verdadera presencia y adoración de Dios. Muchos de nosotros, por el hecho de ser cristianos y haber bajado de la pared de nuestra sala o de nuestra habitación algunas imágenes, consideramos que ya no somos idólatras y que no tenemos becerro. La impaciencia nos hace tomar decisiones que no son buenas ante Dios, ni ante nosotros, ni ante otras personas. Veamos ahí en el versículo 1, la primera parte. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron ante Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué es